Honorífica, vengo también a compartir un poco del trabajo de campo que hemos hecho para que no sea solamente hablar de la Procuraduría de Derechos Humanos o de otras coyunturas de derechos humanos, sino hablar del contenido y lo que da cuerpo también al trabajo de las organizaciones y los activistas, las activistas de derechos humanos. Quisiera comenzar diciéndoles por qué hicimos esta investigación. En el Centro de Desarrollo Indígena Loyola tienen un proyecto de una escuela intercultural que se llama NENEMI, que hoy día debe tener alrededor de 100 niñas y niños. Hasta el curso pasado era solo primaria, hoy sí está comenzando con un proyecto de telesecundaria, y una preocupación constante que habían tenido pues desde la creación de la escuela era la relación que tienen las niñas, los niños entre la escuela y el trabajo. Decían, tenemos muchos niños de los grados, sobre todo superiores, de quinto y sexto, porque son bigrado, que además de venir a la escuela, trabajan. Entonces necesitamos documentar ese fenómeno y quisiéramos sobre todo vincularlo con la perspectiva de los derechos y ver no solamente qué derechos se violan cuando trabajan, sino cómo se relaciona el derecho al trabajo, si eventualmente puede mencionarse así, con el derecho a la educación. Entonces, durante 2014 y 2015 hicimos trabajo en 2 etapas. La primera de ellas fue un trabajo exploratorio, donde hicimos recorridos, donde hicimos entrevistas, talleres. Fuimos a los lugares donde las niñas y los niños indígenas trabajan. Y en la segunda etapa hicimos un trabajo sobre todo educativo. Quisiera decir, algunos aspectos importantes sobre el fenómeno de lo indígena, ¿no? En México, para pensar lo indígena, hay que hablar en términos de las personas hablantes de una lengua y la autoadscripción. En León, diríamos que la cifra es mucho menor que a nivel nacional. A nivel nacional hay un 10% de la población que es indígena, que se asume indígena. En Guanajuato es menos del 0.5%. Y en León son un poco más, de 400 indígenas. En Guanajuato, según las cifras del INEGI, hay 5 municipios con esta población concentrada de indígenas, que es Allende, San Luis de la Paz, Irapuato, Celaya y León. Es decir, en León no solamente hay indígenas inmigrantes, sino que en otras entidades, en otros municipios, hay indígenas también originarios de Guanajuato. Es decir, lo que nosotros observamos es un fenómeno amplio de migración interna, donde indígenas de otros estados del país llegan a instalarse a León. Decimos indígenas urbanos porque, según la investigación, más del 70% de los indígenas ya se han trasladado a ciudades en el país, y eso quiere decir que ya ahora hablamos no solamente de los indígenas que viven en sus pueblos, sino los indígenas que viven en las ciudades, y el fenómeno se ha llevado, digamos, a muchos terrenos, no solamente al de la movilidad o al de la migración, sino a cuando llegan y se instalan. Por ejemplo, hay mixtecos que tienen 30 años aquí en León. ¿Qué fenómenos se van originando en relación a la educación, a los servicios, a la salud y a sus condiciones de vida, ¿no? Así es. Bueno, y en el trabajo ya en campo concreto, desde esta perspectiva de derechos humanos que habla Raimundo, nosotros nos quisimos posicionar desde la perspectiva. Existen 2 grandes corrientes, ¿no?, en el trabajo infantil, dice un autor que se llama Domik. Una es la abolicionista, que es la que principalmente tienen pues organizaciones internacionales como la UNICEF, la OIT principalmente, en donde dicen hay que erradicar el trabajo infantil, ¿no? O sea, no nos importan las condiciones, no nos importa nada, los niños no tienen que trabajar. Esa es la postura. Y así existe otra postura que es la corriente crítica, que es desde la que nosotros tratamos de posicionarnos, que es desarrollada por un peruano, Alejandro Kusianovich, en los años 70 más o menos. Y él dice, bueno, vamos a reconocer a las niñas y a los niños como sujetos de derecho y como sujetos sociales capaces de transformar y ser partícipes en su realidad. Entonces, desde esta perspectiva dijimos, vamos a conocer qué es el trabajo para las niñas y para los niños indígenas de NENEMI. Durante diferentes actividades, dinámicas, etcétera, estuvimos trabajando con ellos, y a grandes rasgos ellos describen como una actividad que les permite ser partícipes de su comunidad, y que quizás no en sus palabras, pero va en el sentido de la identidad, ¿no? Entonces, el trabajar para mí es participar en mi familia, colaborar,
ser partícipe de la cultura de donde yo vengo a partir de las diferentes actividades, ¿no? La mayoría de ellas y ellos están en el comercio con sus mamás, con sus papás, algunos, muy pocos, van solos, que son quienes los vemos en el centro o en las avenidas principales, vendiendo flores, vendiendo artesanías, vendiendo semillas, etcétera, ¿no? Incluso, algo muy interesante que salió en la investigación es que una de las niñas reconociera y dijera en sus propias palabras que trabajar es cuidar a sus hermanas y hacer el quehacer en su casa, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, el reconocerlo ellas y ellos, defienden, ¿no? O sea, lo defienden, dicen, bueno, o sea, si yo quiero trabajar porque estoy colaborando con mi familia, ¿por qué instancias gubernamentales, municipales, que se identifican en lo inmediato en el imaginario, el DIF, no nos está dejando trabajar, ¿no? Y entonces el DIF en este imaginario es quien viene y nos va a quitar nuestras cosas, ¿no? O quien viene y le va a decir a mis papás, o me van a querer quitar, van a querer que ya no esté con mi familia, con mis papás. Entonces, en todo este imaginario que se ha ido construyendo, que desde nuestra postura es por algo lo están diciendo, por algo lo mencionan, es como importante también apuntar a la política pública, ¿no? O sea, desde qué mirada tienen los organismos municipales, estatales y vaya nacionales sobre este fenómeno, ¿no? Algo que también nosotros retomamos es el movimiento latinoamericano y del Caribe de niñas, niños y adolescentes trabajadores que desde los años 70, principalmente en Perú, en Paraguay y en Bolivia, han estado construyendo este movimiento social que va hacia esa aceptación de ellas y ellos como sujetos sociales, sujetos de derechos, incluso se posicionan como sujetos políticos que son capaces de transformar, ¿no? Dicen, bueno, o sea, si nuestra realidad está de esta manera, si estamos viviendo en pobreza, ¿por qué nos limitan a no poder hacer algo, no? ¿Y por qué si saben que estamos así, no dan otras opciones, ¿no? Si nuestras familias son de esa población que está en pobreza porque no tuvieron educación, porque no tienen educación, porque las condiciones laborales para la población indígena tampoco son las mejores, ¿por qué no también apuntar desde el problema de raíz, ¿no? Lo estructural. Entonces sí fue pues un año que se estuvo trabajando sobre todo con ellas y con ellos y también con las familias, ¿no? Que cuando nosotros preguntamos a las mamás, a los papás, que para ellos qué era este trabajo, sí primero era una impresión como de, pues no lo hacemos, no los estamos explotando, ¿no? Luego era como lo que salía, no los estamos explotando, sino que viene como una herencia que nosotros les damos a partir de esta educación, que se traduce en trabajo, en el cómo tienen que pues luchar en el día a día, ¿no? En sus propias palabras, así era un poco lo que expresaban. El asunto es, entonces tendríamos que entender que no están explotando a sus hijos, tendríamos que entender y comprender que lo que están haciendo los pequeños o la familia es, pues, siendo partícipe, siendo colaboradora, así lo tendríamos que ver. Hay definiciones hay definiciones jurídicas centrales. No todo el trabajo infantil es explotación infantil. Sí, claro. Ese es un primer elemento. En el caso de este trabajo indígena urbano, se considera legalmente parte de la unidad familiar. No es propiamente un trabajo donde un adulto se beneficia del trabajo económico, en este caso de las niñas y de los niños. Ahí la cuestión es que no estamos proponiendo legalizar o legitimar la explotación laboral infantil. Sí, efectivamente, también en las definiciones institucionales aparece el trabajo en calle, que es algunos de los que realizan, como trabajo peligroso. Y la OIT propone incluso hacer como una categorización para ir controlando el trabajo peligroso y observar, recuerdo por ejemplo uno de los testimonios, una niña, ya prácticamente ya adolescente, decía que incluso, porque nosotros testimoniamos la realidad en la que están trabajando, no solamente lo que ustedes pueden deducir del trabajo en calle, sino otras prácticas como violencia social y violencia sexual. Entonces, lo que tendríamos que decir es, no estamos haciendo una apología a la explotación infantil, estamos pidiendo que se considere la voz de las niñas y de los niños, que se haga un estudio profundo del significado cultural que tiene para ellas y para ellos el participar en la unidad familiar, laboral. Y un elemento fundamental que constato y que ya también ha mencionado Rebe es ver el contexto de las familias.
Es decir, nosotros pudimos observar, como para sacar el foco no solamente desde la práctica al niño que ves vendiendo flores, sino pensar en qué sucede con las familias. En este mismo espacio ustedes pudieron platicar con la directora del DIF municipal hace unas semanas, y ella decía que para el municipio es fundamental comenzar una campaña para trabajar o para erradicar el trabajo infantil, que ahí, como decía Rebe, desde ahí tendríamos que ir pensando la perspectiva. No estamos buscando legitimar la explotación, pero tampoco estamos de acuerdo con una perspectiva abolicionista como la que planteaba en su campaña pasada la administración del DIF, que era no le des el dinero, no le des el cambio, cámbiale las vidas, que era el dinero que le vas a dar al niño en la calle, dáselo al DIF. Y yo preguntaba al DIF, ¿y cuánto dinero ingresó a la institución a partir de esos donativos, entre comillas? Ninguno, ¿no? O sea, el tema termina siendo una criminalización del trabajo infantil, una criminalización de las niñas, de los niños que están en calle, para cuidar la imagen social, pero además para simular que se está haciendo una campaña para atender a las niñas y a los niños, cuando en realidad las causas, por decirlo así, en términos estructurales, están en la pobreza, en la discriminación, en la marginación, en la falta de oportunidades para las familias, y en ese sentido también a las prácticas de abuso policíaco y de otro tipo que viven las familias indígenas en León. ¿Cómo entonces, digo, porque ya estoy toda conflictuada, cómo identificamos cuando los niños están siendo explotados? Bueno, son las 8:30, vamos a una pausa y de regreso, pues, a ver, ¿me respondes esto, sale? Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 32 minutos. A ver, ahí estamos platicando acerca de el trabajo infantil indígena y esta, pues, visión de los pequeños, ¿no? Completamente diferente a lo que podríamos tener cualquier adulto. Sí, yo lo que sugeriría, y eso es lo que está presente en la investigación que recibió mención honorífica en este concurso del gobierno del estado, es una serie de lineamientos para la política pública, ¿no? Lo que ya habíamos comentado hasta ahora es escuchar la voz de las niñas y de los niños como sujetos. 2, reconocer las representaciones sociales que tienen las instituciones para las niñas, para los niños y para las familias. O sea, si va al DIF a preguntarle al papá, ¿su hijo trabaja?, tú sabes qué es lo que va a contestar, definitivamente no. Y en la calle, es curioso porque cuando platicábamos con la gente del DIF en la administración anterior, decía, es que nos acercamos a platicar con ellos, como el trabajo de promoción comunitaria, y corren. Pues, ¿tú qué crees que pase ahí, no? Y ellos, sobre todo en la administración anterior, estaban muy concentrados en hacer un trabajo remedial, como trabajar con el niño en lo individual. Y nosotros decíamos, pero hay que voltear a ver el contexto y las condiciones de vida de las propias familias. Y tiene que ver con otros asuntos, ya decía yo, estructurales o institucionales, como por ejemplo la situación del comercio informal en León y los abusos policíacos incluso que han vivido los indígenas por el grupo de los halcones, una recomendación pendiente de la Procuraduría de Derechos Humanos, pero que tiene que ver con la pobreza, decía yo, la discriminación, las malas condiciones de vivienda. Afortunadamente el IMUBI ha sido sensible para trabajar proyectos en esta administración sensibles a la perspectiva indígena, pero pensemos en las condiciones en las que viven y desde ahí propongamos algo que no sea criminalizar al niño o a la niña que está en situación de calle para el trabajo y que está, pues, exponiéndose a un riesgo alto por realizar este trabajo, ¿no? Ay, pues sí, yo insisto pues en esta mirada de sujetos, entenderles y verles como sujetos de derecho y sujetos sociales, ¿no? A las niñas. Yo creo que eso es indispensable para la política pública y esta parte del contexto es como bien importante, ¿no? O sea, ¿por qué las niñas y niños indígenas, que sí, por ejemplo, la población específica con quien nosotros trabajamos, pues el 100% estudiaba y el 60% trabajaba, ¿no? Estudiaba y trabajaba. Entonces en la mañana en la jornada escolar en ENEMI, por la tarde voy como algo en mi casa y por toda la tarde voy a mi espacio en donde puede ser con mi familia, con otros amigos y es mi espacio laboral, ¿no? En donde también las condiciones, en el trabajo de campo que se hizo, pues vimos otras realidades, ¿no? Que va mucho con la discriminación, con la violencia, pero también la capacidad de crear redes de las niñas y niños con otros comerciantes, ¿no? Con otras personas que están dentro de ese lugar, que ya crea como esa protección que no puede encontrarse pues directamente en alguna institución. ¿Hay algún esfuerzo, Ray, en
para entender el trabajo infantil indígena desde esta perspectiva que ustedes están planteando en este momento? En Chiapas hay investigaciones, en Guadalajara se ha intentado hacer también alguna investigación, sobre todo en Guadalajara a partir de una limpieza social, si se puede decir así, una práctica del municipio para quitar a los limpiaparabrisas y a los niños en situación de calle o niños trabajadores, y en México serían, yo creo, los dos esfuerzos más sistemáticos de investigación. A nivel Latinoamérica, por ejemplo, este movimiento, el MOLANX, que es el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños, Adolescentes, Trabajadores, o sea, tienen 40 años y realmente es un movimiento de niñas y adolescentes. Ustedes pueden buscarles en YouTube y ven foros, ven encuentros, todo lo que ellas realizan, incluso unas críticas muy interesantes y muy fuertes a la OIT y a la UNICEF, ¿no? Al momento de que se habla en el discurso o se escribe sobre trabajo infantil, que a ellas y ellos no les toman en cuenta, ¿no? Cuando ellas y ellos ya tienen un trabajo de 3 décadas, 4 décadas, de realmente un trabajo de niñas y niños. ¿Quién les dio esta mención honorífica de este trabajo que realizaron? Se acaba de instalar un consejo de académico de ciencias sociales y de análisis de programas sociales a nivel de gobierno del estado por 5 universidades, y hicieron una convocatoria para financiar proyectos y otra para un premio de investigación. Y nos dieron una mención honorífica sobre esta investigación que esperamos, este es, digamos, el adelanto, les damos la primicia y queremos platicarlo profundamente con el municipio para que se vaya discutiendo. Yo creo que hay una pauta muy clara, ¿no? La parte normativa, la parte de política pública, la voz de las niñas, los niños, que también coincide con el artículo 12 de la Convención de Derechos de la Niñez, y el interés que ha mostrado el municipio de León para trabajar este tema. Ok, van a reunirse para explicarles los resultados de esta investigación. El lunes se instalan las comisiones del Sistema Integral de Protección a la Niñez a nivel municipal, y una de las metas transversales de las comisiones es el trabajo de articulación entre organizaciones y las instituciones municipales para proponer proyectos. Entonces vamos a llegar con a la mesa para decir sobre trabajo infantil. Nosotros tenemos esta propuesta de discusión para que se vaya delineando una política pública, ¿no? Pues vamos a estar muy atentos entonces el próximo lunes, ¿verdad? El próximo lunes es la instalación de las comisiones. El día de mañana, si me permites también una invitación, es parecida, digamos, en otro tenor. El día de mañana se presentan unas directrices para mejorar la atención de niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras desde la perspectiva educativa. Es a la 1:00 en el auditorio Cosme Vera de la Universidad de La Salle Bajío. Es una actividad convocada también por el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, y tiene esta misma clave de análisis: cómo hacer para que las niñas y los niños que pertenecen a familias jornaleras tengan las posibilidades de estudiar en medio de las condiciones sociales en las que se encuentran y en medio de la función laboral que están teniendo las familias jornaleras en Guanajuato. Pues ahí está la invitación, mañana a la 1:00 p.m. en el auditorio Cosme Vera de la Universidad de La Salle Bajío, y el próximo lunes ya estaremos atentos a lo que ocurra en la integración de esta comisión. De estas comisiones se van a instalar todas las comisiones del sistema para hacer un trabajo más, digamos, operativo. Muchísimas gracias, Ray. Muchísimas gracias, Rebeca, por habernos acompañado. Hay que reflexionar sobre esta situación, hay que ser muy conscientes de lo que ocurre, sobre todo con los niños trabajadores.